La oportunidad de estar en este acto, que es la primera vez que se hace algo así, en una sesión conjunta de la Real Sociedad Española de Física y de Química. Es verdad que el número de asistentes es inferior al que esperábamos, pero estamos luchando contra los elementos, tanto en la Complutense como en la Autónoma de Madrid. Hay actos ahora importantes. Sí, siempre he creído que tampoco es una cosa de cantidad, sino de calidad. Creo que con eso lo cumplimos. Bueno, es un placer. Tengo que agradecer en particular a Ernesto Carmona que me pidiera esto y que me dejara total libertad a la hora de escoger los invitados. En la química es la parte de la física que los físicos no entienden. Creo que es una definición. Se puede efectivamente reducir a física, pero efectivamente tiene sus propias características. Tiene más características también, mientras que en física igual es muy fácil o relativamente fácil apuntar en las direcciones en las que la física va avanzando. En la química eso es mucho más difícil. Yo creo que la imagen que dio un químico orgánico famoso que falleció el año pasado, Gilbert Stork, aplicado a la síntesis orgánica también se puede transferir a la química en general. Gilbert Stork consideraba que la síntesis orgánica, y en fin, lo mismo sería para la química, es más como un glaciar que avanza muy lentamente y en todas las direcciones. De manera que uno se pone en el glaciar y pasado, parece que no pasa nada, y sin embargo al año siguiente todo ha cambiado. Y eso es lo que estamos viviendo los químicos continuamente. Estamos viendo cómo está cambiando y en todas las direcciones. Es muy difícil decir que esta es la dirección que hay que seguir, porque hay muchas direcciones y muchas se superponen y contradicen. Por otra parte, estamos sufriendo también o disfrutando de un fenómeno interesante, y es que en vez de especializarnos cada vez más, estamos confluyendo cada vez más y se van disolviendo cada vez más las fronteras que nos separaban. De manera que, también como dijo un famoso químico, Woodward, hace muchos años, la era del especialista ya está acabada. Eso se dijo hace muchos años. Y ya uno no se define como un químico inorgánico, como un químico orgánico o como un químico físico. Todos hacemos un poco de todo y estamos formando a nuestros estudiantes también como químicos. Además, las fronteras entre la química y la física, y lo que hemos visto en las presentaciones anteriores, son también cada vez más difusas. Bueno, da la casualidad de que el primer conferenciante que hemos, cambiando el programa, que hemos escogido, también va a hablar de química, también va a hablar de luz, en este caso desde un punto de vista químico. El primer conferenciante es Paolo Melchiorre, que nació, como su nombre sugiere, en Italia, en Camerino, no hace mucho tiempo. Se graduó en química en Bolonia, donde también obtuvo su tesis, completó la tesis doctoral, trabajando con el profesor Achille Umani Ronchi y Pier Giorgio Cozzi. Es una de las escuelas químico-orgánicas más conocidas de Europa. Luego realizó una estancia postdoctoral en Dinamarca con Carl Anker Jorgensen, trabajando en organocatálisis. Después de esta estancia volvió a Italia, pero no mucho más tarde. Fue fichado en el Institut Català d'Investigació Química en Tarragona, que es el centro en el que también yo trabajo, y desde el año 2009 es investigador, es decir, group leader y profesor ICREA de este instituto. Ha recibido varios premios, entre ellos el Premio de Excelencia de la Real Sociedad Española de Química en el 2016, también la medalla Chamichian y otras más. Ha sido, en fin, es una persona muy citada, obtuvo una starting grant y inmediatamente cuando terminó una consolidator grant con la que está desarrollando su grupo de investigación. Inicialmente se trabajó en organocatálisis, uno de los temas que ha sido tema estrella de la síntesis orgánica, pero inmediatamente después empezó su grupo arrancó trabajando en organic fotocatálisis, fotocatálisis orgánica, siendo no uno de los
pioneros, sino el pionero, desde luego, en España, y uno de los grupos de referencia a nivel internacional. Sus investigaciones son enormemente citadas, y yo espero que podáis disfrutar ahora de otra aproximación del uso o aplicación de la luz, en este caso, en el contexto de la química. Pablo. Gracias, Antonio. Para mí es un placer ser aquí. Muchas gracias a los presidentes de la Real Sociedad de Química y de Física, y también para organizar este día, yo creo muy interesante, y tengo que agradecer al profesor Aguilar y al profesor Carmona por esto y por la invitación. Muchas gracias. Pido disculpas también a ustedes porque voy a dar la charla en inglés, me siento más a gusto en inglés, entonces voy a darla en inglés. So, good afternoon everyone. I'm a synthetic chemist, and the target of a synthetic chemist is to make molecules. And we have already seen today in the other two beautiful lectures that we have seen before that the main theme, it seems to be light. And indeed what I'm trying to do is using light, the energy of photons, for making molecules. So this is the field of photochemistry, and I think that one is starting to discuss about photochemistry, this gentleman should come into play. This is Giacomo Ciamician, was an Italian chemist, and he is considered the father of photochemistry, using light for making molecules. You can see in this picture here, that was taken more than a century ago, that Ciamician was running and performing multiple reactions on the rooftop of the chemistry building, really for making molecules. The sad part of this story is that still this is the same building where the organic chemists are working in Bologna. It's really an old building, let's say, and I was among them because I got my PhD studies in PhD degree in chemical science at the Ciamician department some time ago in Bologna. Okay, so this is maybe one of the reasons why I got interested in photochemistry, but for sure I think that photochemistry is really a powerful strategy for making molecules. This is why I'm studying photochemistry. Indeed, if you are able to excite a molecule using light, what is happening is that you can bring an electron that is in low energy orbital into a higher energy orbital. Now, in this electronic configuration, this excited state molecule has completely different physical properties. This means, for example, that you may have a smaller ionization potential or also a larger electronic affinity at the same time. So in the excited state, this molecule at the same time, with respect to the same molecule in the ground state, is both a better reductant and a better oxidant. That I think is rather remarkable. But also the chemistry of an excited state molecule changes completely with respect to the ground state. This is a simplified diagram for explaining classical ground state chemistry that generally chemists are using for making molecules. So generally you start from a ground state substrate and you want to make a product. To do so, you need to overcome these high energetic barriers that is associated with the transition state. Sometimes you can do so using thermal activation. You just put heat into the system. Sometimes you can use a catalyst. Sometimes this reaction will never happen. But if you are able to excite the molecule using light and to bring it into the excited state reactivity, now in the hypersurface of the excited state, this chemistry can happen easily, this reaction can happen easily from a thermodynamic point of view. So this means that excited state reactivity and photochemistry can really unlock unconventional reactivities and promote transformations that are completely not possible in the ground state. This is why I think that photochemistry can be an extremely powerful tool for modern synthetic chemistry. But again, I was not trained as a photochemist, but as a synthetic chemist using classical ground state reactivity. And the target of my research is generally making chiral molecules. You know that making molecules as a single enantiomer can be extremely important from many aspects. We are living in a chiral world. So generally for achieving this goal, I'm using enantioselective catalysis. So the use of a chiral catalyst that can promote an enantioselective transformation with very high stereo control. That means forming preferentially one of the two enantiomers of the chiral products. And in particular, I'm using organic molecules, chiral organic molecules, as the chiral catalyst in the absence of any metal. This is called the field of enantioselective organocatalysis.
This field was born in 2000 when these two publications were published at the same time. The first one was a very fundamental transformation in organic chemistry that is called the aldol reaction for making a new carbon-carbon bond. You combine together an enolizable carbonyl compound with an aldehyde. Here, the chiral catalyst was proline, that is a proteinogenic amino acid. So this greatly attracted the interest of the synthetic community because a simple molecule could drive this reaction with very high stereoselectivity. How this is possible? Because this simple chiral amine can condense with this compound here, leading to the transient formation of this species that is a highly reactive intermediate that can do chemistry. This is a nucleophile that can trap an electrophile, making a stereogenic center, a chiral molecules, with very high stereo control. This is the field of enamine activation. In the same year, the field of iminium ion activation has been conceptualized, again using a chiral secondary amine as the catalyst, this time to activate these alpha-beta unsaturated carbonyl compounds through the formation of this very reactive iminium ion. This is an electrophile that can drive pericyclic reactions, such as in this case, and also can intercept different nucleophiles. Again, here we are talking about classical polar reactivity in ground state chemistry. So in the last 20 years, enamines and iminium ions have been extensively used by chemists for making chiral molecules with very high efficiency. But today, because of the many progresses achieved, it is rather difficult to find new reactions or new applications of this field. And it is here that I believe that photochemistry can come into play, because the ability to shine light over a chiral organocatalytic intermediate, that can be an enamine or an iminium ion, and to bring this into the excited state can unlock new reactivities that would be precluded in the ground state. And this can allow us to make chiral molecules that would not be possible to make using organocatalysis in the dark, let's say, in the ground state. This is why a few years back my research laboratory started studying the photochemistry and the excited state reactivity of organocatalysis. Okay, so first we will discuss about enamine chemistry. Just brief summary, an enamine that is formed upon condensation of a chiral aminocatalyst with an aldehyde or a ketone is a nucleophilic intermediate that can trap an electrophile. This is true in the ground state. So what is happening when you shine light over the enamine? This was the first project or the first reaction that we studied using the photochemistry of the enamines. Again, we used a chiral aminocatalyst and an aldehyde because we wanted to transiently generate the enamine. The other substrate of this reaction is this alkyl halide, such as dinitrobenzyl bromide. You can use these phenacyl bromides, bromomalonates. The chemistry works quite well. You can see here the chemical yield is quite good in this case. The enantiomeric excess is 84%. This means that we have an enantiomeric ratio of 92:8. That means this reaction is preferentially leading to one of the two enantiomers of the final chiral product. So the chemistry is working fine. At first sight, this reaction, if you ask to an undergraduate, it will tell you of organic chemistry that this reaction is a classical SN2 type reaction, one of the most classical transformations in the ground state, because we have a nucleophile and an alkyl halide, classical substrate for SN2 type chemistry. What is not fitting with this definition of SN2 type chemistry is that what we need here is visible light illumination. If you run this reaction in the dark, the reaction is not proceeding at all. This means that the SN2 type pathway is not possible. This is a photochemical reaction. You can use an LED. We have listened before about the technologies, but you can use also a simple light bulb such as that one, but you need visible light, otherwise this reaction is not proceeding. Why? This is the mechanism that we proposed. It took a long time to understand that, but anyway, now more or less we know what is going on. Of course, the main role is played by the enamine that is transiently generated. This is a very electron-rich compound that can aggregate with the electron-poor alkyl halide to generate in the ground state a new aggregate that is called electron donor receptor complex. Professor Elguero knows this type of aggregation very well. So EDA complexes are known since a long time. They have been conceptualized in the 50s of the last century by Robert Mulliken, so nothing is new here. An EDA complex is really a new compound with new physical properties with respect to the individual components of the EDA, because the two components are sharing the orbitals to form new molecular orbitals.
this of course confers new physical properties. The main peculiarity is the appearance of a charge transfer band that is associated to an electron transfer between the electron-rich enamine and the electron-poor alkyl halides. And we were very lucky because this charge transfer band was in the visible region. To say this differently, we combined two components, the enamine and the alkyl halide, that were both of them transparent to light, to form, in the ground state, a colored EDA complex. Shining visible light over this, we induce an electron transfer leading to this chiral radical ion pair. I told you that EDA complexes are known since a long time, but their use in synthetic chemistry has found very limited application till very recently. Why? Because generally what you have is a very fast back electron transfer which restores this ground state EDA complex. This of course is not productive for synthetic chemistry because what you need is a reactive intermediate, not a stable EDA complex. Again, here we were very lucky because after the electron transfer we generated this radical anion. We have a very good leaving group here that splits very quickly despite the back electron transfer, leading to the irreversible formation of this carbon-censored radical. This is in close proximity of this reactive radical coupling, leading to the final product. So, what is the evidence that we have to support the intermediacy of this enamine-based EDA complex? The main evidence is an experimental observation, but chemistry is an experimental science. So what you observed in the lab can be extremely important. And this is what my students observe when running this reaction between this aldehyde, dinitrobenzyl bromide, and this chiral amino catalyst. This is commercially available. The individual components of the reaction, you can see from the picture, are more or less colorless. As soon as you mix them together, and after 10 seconds, the solution turns to a bright yellow color. This means that we have transiently generated a colored species that can absorb light. You can see this also from absorption spectroscopic studies. This is the reaction mixture you see that can absorb in the visible region where the individual components absolutely cannot absorb. So we are using the photoactivation of this complex here for generating radicals under very mild conditions, and radicals are very reactive species. Other studies indicated that the real mechanism is this one. After electron transfer, we generate this chiral radical ion pair, and then this radical anion transpire out of the solvent cage, formation of the radical. The ground state enamine can trap the radical, forging the stereogenic center, leading to this alpha amino radical that is a good reducing agent, single electron reduction of a new compound, alkyl halide, leading to the medium-ion hydrolysis to liberate the final product. The single electron transfer leads again to the formation of a radical anion. This means that this is a chain propagation mechanism, and this is well supported by the determination of the quantum yield of the reaction, the overall reaction, that was 25. Roughly, this means that for any photons absorbed by the enamine-based EDA complex, at least 25 molecules of the final products are generated. So this means we are using the photochemistry of the EDA complex to initiate a chain propagation mechanism. Okay. Again, on this slide, we have already seen those results, but I would like you to focus on those particular results here using bromomallonates. The chemistry works fine, good reactivity, good enantiomeric excess. Also here we need visible light, or not visible, but we need 400 nanometer illumination, the very beginning of the visible frequency region. In the dark, no reaction. The problem was that we could not observe any EDA complex formation on bringing together the enamine with those substrates, bromomallonates. This means that we had no idea how we could generate radicals in this specific case. We started with other mechanistic investigations, and probably the most simple of the mechanistic studies was the most informative. Again, absorption spectroscopic studies of the model reaction between this aldehyde, bromomalonate, and this commercially available catalyst. Again, what we needed here was a 400 nanometer light illumination. But you see that the absorption spectrum of the individual components absolutely cannot reach 400 nanometer. The blue line, however, is the reaction mixture that can reach 410 nanometer. So what is this transient species that we generate during the reaction and can absorb at 400 nanometer? We started to believe that it was the enamine itself. And to make sure of this, one of my PhD students at the time, Mattia, isolated this compound and he made sure that indeed this could absorb till 410 nanometer. More importantly, Mattia was able to use a laser to bring the enamine from the ground state into the excited state, and he could observe the emission from the excited enamine. And this allowed us to perform classical Stern-Volmer quenching studies using the bromomalonate
as the quencher. And you see that the more of bromomalonate you put, the less of intensity you take out from the excited enamine. This means that we have an interaction between the excited state of the enamine and the ground state of the bromomalonate. So this is the mechanism that we can propose, in which we are using the dual reactivity behavior of the enamine that can work as a nucleophile in the ground state, but also as a reactivity in the excited state. If you shine visible light over the enamine, you bring it up into the excited state, from where it can work as a strong photoreductant, can give an electron to the bromomalonate. This induces the reductive cleavage of the carbon-bromine bond, leading to this carbon-centered radical. Then you go back to the ground state regime. The chiral enamine trap the radical to set the stereogenic center. This alpha-amino radical obstructs the bromine to regenerate this radical. Then this collapses, leading to the final product. Again, we regenerate this carbon-centered radical. This is again a radical chain propagation mechanism that is initiated by the direct photoexcitation of the enamine. Antonio mentioned Gilbert Stork. It was Gilbert Stork in the 50s of the last century who taught us and to study the reactivity of the enamines in the ground state. It is a long time that we know that the enamines in the ground state are strong nucleophiles, but it seems that if you shine light over the enamines, you can unveil a rich photochemistry. They become strong reductant that can form radicals very easily, and then the ground state enamines can trap the radicals in a stereoselective fashion, making chiral molecules with light. Okay. The other activation mode we discussed about is iminium ion activation. Briefly, an iminium ion is formed upon activation of a chiral amine with an alpha-beta unsaturated carbonyl compound. This is, in the ground state, a strong electrophile. Our first target was try to trap a nucleophilic radical, because generally this chemistry is restricted to the polar domain. You use a classical nucleophile to intercept this iminium ion and to form the final chiral products. So we decided to combine the action of a chiral amine that could condense with a cyclic enone to form an iminium ion with the photoactivity of a photoredox catalyst. So in this case, we are using the excited state reactivity of an external photoredox catalyst for generating radicals. And we use in particular tetrabutylammonium decatone state, let's call this TBADT, a polyoxometallate that is an extremely effective photoredox catalyst in the excited state upon excitation for generating radicals through hydrogen atom transfer mechanism. So the excited state can pick up the hydrogen dot from this benzodioxole, generating this nucleophilic radical. Our hope was then to intercept this radical with the iminium ion, forging the stereogenic center and leading to this alpha-amino radical. The last step of this cycle is that the reduced form of the TBADT should give back an hydrogen dot, reducing this intermediate and leading to the final product. This is an essential step. This was on the paper. Then my students tried to develop this reaction in the laboratory. It took really a long time. So David and John, I think they screened all the possible chiral amino catalysts that we had, but we could not really observe good chemical yield in this type of reactions. So we could not understand why the iminium ion was not able to trap the photochemically generated radicals. Then we started to believe that the main problem was related to the nature of the iminium ion itself. That is a charged intermediate. So this means that when you trap the radical, what you generate is this alpha-amino radical cation that is an extremely unstable and short-lived species. The fleeting nature of this species makes it extremely difficult for the photoredox catalyst to reduce this intermediate. As I told you, this is the essential step to drive the radical conjugate addition. So we believe that the main problem was to bypass this unstable intermediate. To do so, we decided to engineer a catalyst having, in very close to the reactive center, a redox active moiety that could reduce this alpha-amino radical cation very quickly as soon as it is generated through an intramolecular single electron reduction, leading to the formation of this stable enamine. This will lead to this radical cation. Of course, to be successful, this idea should require this radical cation to be kinetically stable, waiting until the photoredox catalyst can give back the electron to make again the neutral catalyst. Otherwise, you can destroy the catalyst. The main aspect was trying to identify a suitable redox active moiety. We decided to use a carbazole because this is an electron-rich system, and more importantly, the carbazole radical cation is a persistent radical. And indeed, the unique redox properties of carbazole and carbazole radical cations make them extremely useful as whole transport materials in the design of photovoltaic cells, for example.
So this was the catalyst that my students developed and synthesized, having an iminium ion handle. This is needed to form the iminium ion. This is the redox active carbazole, and you see that for the first time we observe the formation of this final product with good chemical yield and good level of enantioselectivity. Some control experiments. If you use this primary amine alone, no reaction, the reaction is not proceeding. If you add to this primary amine that mimics the iminium ion handle an exogenous carbazole, again, no reaction at all. So this means that those two moieties must work in very close proximity in order to drive the radical conjugate addition. This is why we propose this mechanism in which the main role is played by the chiral iminium ion that can trap the radical that is generated using the excited state of a photoredox catalyst. So this radical trap forms this quaternary stereocenter and forms this unstable alpha-amine radical cation. But no problem, because the carbazole is in very close proximity, can reduce it very quickly, leading to this stable enamine and this persistent carbazole radical cation that can wait until the photoredox catalyst can reduce it back to this neutral compound. Hydrolysis to liberate the catalyst and the final product. We call this mechanism a sort of electron relay mechanism because the carbazole was able to control the flux of electrons during the reaction, giving the electron very quickly here and then waiting to get back the electron from the photoredox catalyst. At that point, from a synthetic point of view, our target was to increase this number here, the level of stereoselectivity. To achieve this, my students needed to come up with a modification of the carbazole structure. It took really a long time to them, but they come up with the synthesis of this very big catalyst, you see here, that could increase the level of stereoselectivity quite easily. One of my students, John, in this case, was also able to isolate crystals suitable for X-ray analysis of the iminium ion. I would like to explain a couple of points, I think, about this iminium ion structure, geometry. At least in the solid state, the interplanar distance between the nitrogen of the electron-rich carbazole and the alpha carbon of the iminium ion, that is electron poor, is shorter than the van der Waals radii. This is because there is an attractive force that brings those two moieties together, is a sort of intramolecular EDA complex. This places the carbazole shielding one of the two phases of the iminium ion, leaving the rephase open for the approach of the radical. This is why we can control the stereoselectivity of this reaction. This is not very interesting, I think. It's just to explain that this chemistry can be extended to make some other compounds using this radical conjugate addition manifold. Okay. But here we didn't use the direct photoexcitation of iminium ions. This was the next target that we tried to achieve. Indeed, this idea came from a simple experimental observation again. If you mix together a simple alpha-beta unsaturated carbonyl compound, such as cinnamaldehyde, and the chiral catalyst, the chiral amine, what you observe experimentally is that the solution turns from colorless to bright yellow. Why? Because the chiral iminium ion is colored. This should not be a surprise, because the ability of an iminium ion to absorb in the visible region is really at the basis of the vision for all the vertebrates. We have also listened before about this. So the iminium ion is able to absorb in the visible region. We decided, or we hoped, to use the photoexcitation of iminium ions for making chiral molecules. The main problem was which type of reactivity expecting from an excited iminium ion. To predict this reactivity, we capitalized upon our previous studies about the photoexcitation of enamines that we discussed before. So an enamine in the ground state is an electron-rich compound. This electron tonicity is magnified in the excited state. This is why in the excited state the enamine becomes a photoreductant, can give an electron, for example, to bromomallonates. Here it is important to have a leaving group, such as the bromine, to avoid the back electron transfer generating the radical. Now, an iminium ion in the ground state is an electron-poor compound. So in the excited state, we can think that the iminium ion is eager to get an electron. It wants an electron, so it becomes a strong photooxidant. In this case, you will need an electron-rich compound that can give this electron, and again, we need a leaving group that after single electron oxidation splits to avoid the back electron transfer, leading to the formation of the radical. We try to identify a suitable compound of this type to test the feasibility of the photoexcitation of the iminium ion. It was again Mattia, one of my PhD students at the time, that came up with the idea of using benzylsilane. This is a commercially available compound, it's stable, it's cheap, it's quite easy to oxidize, and more importantly, the radical cation is known to split in a reversible way to lose the silyl group
leading to the benzylic radical. So we had the powder reaction to test the photoexcitation of hemium ions, mixing cinnamaldehyde with benzylsilane, of course a chiral catalyst because we wanted to generate the hemium ion, and the most important of the reagent that was visible light. We used 420 nanometer light, violet LEDs. We started from the easy starting point using commercially available chiral aminocatalyst. Using this imidazolidinone catalyst here, we observed good reactivity, very poor stereo control. Still, that was a good result because in the dark this reaction was not proceeding at all. So this was really a photochemical reaction. When we moved to this compound here, this catalyst, the nitroselectivity was much better, the chemical yield was very poor. But we were very happy and sure to solve the issue of the reactivity very easily. And we were very wrong. We stuck there with this low reactivity for a long time until we understood the problem. The problem was related to the oxidation potential of the chiral aminocatalyst that we were using that was lower, if not comparable, to the oxidation potential of the benzylsilane. So this means if it is true that the photohemium ion is a strong oxidant, it can oxidize not only the benzylsilane but also the catalyst itself. This will lead to the formation of this radical cation that is extremely reactive and can start a lot of degradation pathways. And indeed, when we check the progression of the reaction over the time, we observe that after 1 hour, the catalyst was completely gone. This is why the reaction stopped. Okay, the solution is easy. In principle, we should just increase the oxidation potential of this chiral aminocatalyst. This is much easier to say than to do. But I'm lucky because I have great students in my lab, in particular in this case, Yannick. He came up with the idea of putting these geminal difluorine atoms on the pyrrolidine scaffold. It is known that this electronegative atom can increase the oxidation potential of the nearby moieties. And also in this case, you see that this oxidation potential rised up a lot and is translated in a much better catalytic activity. We could achieve this good chemical yield, good level of enantioselectivity. This number, this enantiomeric excess, was not enough for one of my co-workers, Charlie, that decided to come up with this gigantic polyfluorinated catalyst. The level of stereo control was similar, so at that point it was enough with optimization, and we tried to understand if we could make many chiral molecules. That was the case. We could use different organic silanes, leading to those compounds, generally with good results. The mechanism. The main role is played by the excited hemium ion, that is a strong oxidant, can take out an electron from the benzylsilane, leading to the formation of those two radicals. This is a 5-pi electron system that is chiral, can control the radical coupling setting the stereogenic center. Some evidence to support this mechanism. This is the emission from the excited hemium ion, and you see that we could quench the emission of the hemium ion using benzylsilane. This backs up quite well this step here, that is the main step. Understanding the mechanism allowed us also to expand the substrates that could be useful in this type of beta alkylation of cinnamaldehydes. In principle, other organic silanes having suitable oxidation potential, similar to the benzylsilane, should be could be used in this reactivity. This is true if you can use this alpha TMS compound having an heteroatom that can be sulfur, nitrogen, oxygen, and you can introduce it with good stereoselectivity. It is also possible to form acyl radicals starting from acyl silanes, and then you can introduce the acyl radical at the beta position. It is also possible to oxidize other radical precursors than silanes. For example, you can use trifluoroborate salts, Ange esters, in this case to generate isopropyl radical that can be trapped with a high stereoselectivity. We tried also to combine photoexcited state chemistry of the excited state with ground state organocatalysis to design cascade reactions. A cascade reactions allows you to convert simple starting materials in complex molecules in one single step. In this case, we started using the photoexcitation of hemium ion to oxidize this cyclopropanol, leading to this formal radical cation that opens up very quickly, leading to this intermediate here. That is a dual reactivity behavior because we have a radical here and an electrophilic carbonyl compound. So the first step is a radical-radical coupling, leading to forging the first stereogenic center, leading to this nucleophilic enamine. Now we have this carbonyl compound that is electrophilic, so this means that the ground state nucleophilic enamine chemistry can drive an intramolecular cyclization, aldolization, leading to this cyclopentanol having 3 contiguous stereogenic centers, essentially as a single enantiomer.
Last slide, we found that the excited iminium ion is really a strong oxidant, so this means that we can target also much more difficult substrate for oxidation. For example, toluene. Toluene is really a classical solvent for organic chemistry in the ground state, so of course, by definition, a solvent should be inert. But in this case, the excited iminium ion can oxidize toluene, then this makes much more acidic the proton at the benzylic position, the protonation leading to this benzylic radical, radical coupling leading to this chiral compound. So we can make these chiral molecules just using an organic catalyst, a simple solvent, and visible light. The last slide, I want to thank all of my young co-workers, extremely passionate people, and for me it's a pleasure to discuss with them, trying to understand the excited state reactivity of organocatalysis. I want to thank also the ICIQ that is hosting me since 9 years, and where I'm doing this chemistry, also the funding agencies. And of course, again, I want to thank all of you for listening to me and for the invitation to come. Thank you very much. Realmente ha contado lo que voy a contar, con lo cual ya casi está. Bueno, agradecer muchísimo a la Academia la invitación, a mis amigos Antonio y Adolfo, a Ernesto también y a Antonio Aguilar como promotores de esta idea que hemos intentado mezclar a los químicos y a los físicos. Bueno, esto es uno de los edificios de CIC Biogune en Bilbao. Es uno de los 3 días que hay luz. El resto de los días, como podéis imaginar, está lloviendo siempre. Pero bueno, aprovechamos este día para hacer la foto del instituto. CIC Biogune es el acrónimo CICES, Centro de Investigación Cooperativa. Gune significa sitio, lugar, en euskera, entonces digamos es el sitio de las biociencias. Y Centro de Investigación Cooperativa se supone que nuestra misión, estamos en el centro entre la transferencia de conocimiento básico fundamental al sector productivo. Entonces nuestra misión es no solamente hacer investigación de alto nivel, sino también transferencia de tecnología y desarrollo experimental, intentando crear empresas y que funcionen. CIC Biogune es una entidad privada sin ánimo de lucro y también sin ánimo de quiebra. Eso es una cosa bastante importante. Empezaron 7 CICs y en 2015 3 se cerraron porque no habían cumplido las expectativas. Entonces, bueno, nosotros somos uno de los 4 que permanecemos y espero que permanezcamos muchos años más. Bueno, Adolfo y Antonio y Ernesto me pidieron que hiciera una conferencia lo más divulgativa posible. Lo voy a intentar. Entonces, lo he titulado así, El lado dulce de la química, digamos, bueno, pues abarcando las 3 ramas de la química o de la ciencia en la que vengo trabajando desde hace bastantes años: azúcares, resonancia magnética y reconocimiento molecular. Si hablamos de azúcar, pues aquí está el azúcar paradigmático, ¿no? La sacarosa, que forma estas estructuras tan bonitas, que pueden tener distintas formas. Esta es la estructura química, una molécula de glucosa y una molécula de glucosa, pero desde el punto de vista estructural y de reconocimiento realmente es bastante aburrido. Voy a hablar indistintamente de azúcares, carbohidratos, sacáridos, glicanos. Estos azúcares, en sus distintas formas, están no solamente aquí, por supuesto, sino en muchas otras entidades. Por ejemplo, este polisacárido, cada uno de estas digamos, nomenclaturas que veis aquí es una unidad de monosacárido, y esta es la posición donde se enlazan en su estructura enormemente compleja, se llama ramno-galacturonano 2. Entonces tiene, bueno, algunas propiedades que podéis ver aquí, pero bueno, lo importante está aquí, ¿no? Esto se extrae del vino tinto. Desde que estoy en Bilbao solo nos permiten beber Rioja. Esa es una de las cosas características cuando uno trabaja en Bilbao, y este para mí es uno de los paradigmas, ¿no? del Rioja. El Imperial es un vino potente y poderoso. Los azúcares están también en otras entidades. Aquí, por ejemplo, estas cadenas de glucosa con enlace glicosídico que se llama alfa 1,4, se llama amilosa. Fijaros, pueden tener una estructura complejísima, larguísima, pero verdaderamente aburrida. De vez en cuando se decoran con otras unidades de glucosa, con este enlace que se llama alfa 1,6, y entonces forma lo que se llama amilopectina. Esto interacciona entre sí, interacciones carbohidrato-carbohidrato, y dan lugares a estructuras tridimensionales interesantes que pueden ser utilizadas en sus interacciones con proteínas y con lípidos para dar otras estructuras tridimensionales con ciertas propiedades, otras propiedades también de interacciones entre amilosa y amilopectina que también dan lugares a otras estructuras. Pongo siempre estas porque quizás es lo que más nos une a los españoles, independientemente de la región que estemos. Esto más en las zonas mediterráneas que para Adolfo
Y esto yo creo que es más a toda la escala de la península. Y bueno, si esto se decora con Rhamnogalacturonano, entonces todavía es muchísimo mejor. Pero no voy a hablar de esto, obviamente. Como ha mencionado Antonio, los azúcares están en más lugares. Esto es una visión de microscopía electrónica de una célula humana, donde veis esta capa que veis aquí, esta especie de rugosidad, realmente son azúcares. Todas nuestras células están decoradas por lo que se llama el glicocálix, entidades de carbohidratos que apuntan normalmente hacia la superficie de nuestras células y son el primer punto de contacto ante cualquier otra entidad que va a visitarnos, sea nociva o sea beneficiosa. Aquí hay una caricatura de cómo es realmente esta célula. Entonces aquí veis estas estructuras de antenas que se meten en nuestra célula, pero que exponen estas cadenitas que están formadas por azúcares y que interaccionan con el primer punto de contacto con todo aquello que viene. Pueden ser virus, es decir, una infección, como ha mencionado Antonio. El primer punto de contacto es la interacción de una proteína vírica con algún carbohidrato específico que está en nuestras células. Pueden ser bacterias y luego pueden ser interacciones beneficiosas con hormonas, o, por ejemplo, la embriogénesis. El primer paso es también una interacción entre proteínas y carbohidratos. Bueno, pues nosotros intentamos conocer mediante una combinación de muchísimas técnicas, ¿no? Síntesis orgánica, espectroscopia de resonancia magnética nuclear, medidas bioquímicas, biofísicas, cristalografía de rayos X, todo lo que os podéis imaginar, cómo se produce esta interacción a nivel atómico, a nivel molecular. Somos químicos, intentamos, desde una perspectiva reduccionista inicial, intentamos discernir cómo se produce la interacción para intentar conocerla y una vez que la conozcamos, modularla. Es decir, intentar diseñar moléculas que si tenemos una interacción que es perjudicial, bloquearla y si es una interacción beneficiosa, intentar modularla positivamente. Y para eso utilizamos técnicas de resonancia magnética nuclear, como se ha mencionado. Aquí tenéis algunas de las estructuras de estos azúcares que tenemos en nuestro organismo. Estos son azúcares normalmente de mamíferos o de humanos. Todas nuestras proteínas, o la inmensa mayoría de nuestras proteínas, están decoradas por estos N-glicanos, que fundamentalmente voy a hablar de ellos a lo largo de la charla. También tenemos glicolípidos, donde tenéis esta parte lipídica que se mete en la membrana celular, exponiendo el carbohidrato hasta afuera. Los determinantes de nuestros grupos sanguíneos, es decir, el que seamos grupo A, grupo B, grupo O, tiene que ver con la estructura del carbohidrato. Luego volveré sobre esto. Existen otro tipo de glicanos, los O-glicanos, que también se unen a una proteína, fundamentalmente a un residuo de treonina o de serina. En el caso de los N-glicanos, siempre a residuos de asparagina. En este caso, pues, cuando nuestras células están sanas, cuando nosotros estamos sanos, normalmente el pattern de glicosilación, es decir, tenemos azúcares muy complejos. Pero en el caso de patologías, fundamentalmente de cáncer, el pattern de glicosilación es muy simple, solamente un monosacárido o un disacárido. Y esto es otra de nuestras líneas de investigación, intentar desarrollar vacunas basadas en carbohidratos que sean capaces de impedir el cáncer. Y luego existen otro tipo de azúcares, proteoglicanos o glicosaminoglicanos, quizá el más famoso es la heparina, como sabéis que se emplea como antitrombótico, pero también, por ejemplo, el ácido hialurónico pues, se emplea en cosmética para mejorar nuestra piel u otras características. Entonces hemos estado estudiando a lo largo de los últimos 30 años aproximadamente, cómo son estos carbohidratos, cómo se comportan en disolución, cuál es su estructura tridimensional y cómo interaccionan con las proteínas. Es una cosa, en principio, desde el punto de vista químico, pues realmente, fijaros, ¿no? La diferencia entre una galactosa y una glucosa es simplemente la orientación de un hidroxilo, es decir, que esté como axial o esté ecuatorial. Simplemente un centro estereogénico varía. Pues existen proteínas en nuestros organismos y en los organismos de patógenos que son capaces de reconocer exquisitamente glucosas frente a galactosas. Es decir, tú tienes glucosas y no lo reconoces, tienes galactosas y sí. Y viceversa, otras que solamente reconocen manosas, otras que solamente reconocen N-acetilglucosaminas. En un glicano como este, que es lo que tenemos nosotros, pues fijaros, ahí tenéis N-acetilglucosaminas, tenéis manosas, más N-acetilglucosaminas, tenéis galactosas, tenéis ácidos siálicos. ¿Cómo es posible que una proteína sea capaz de encontrar su camino y reconocer
específicamente el azúcar que quiero reconocer o no. Bueno, pues ese es un poco nuestro objetivo. Bueno, y para eso utilizamos la resonancia magnética. Los que sois químicos, fundamentalmente, pues sabéis que la resonancia se utiliza primordialmente cada día, ¿no?, en el laboratorio para saber la estructura de las moléculas que estáis sintetizando. Es decir, si tenéis, como ha mostrado Paolo, una molécula u otra molécula. Pero además permite conocer la estructura tridimensional de moléculas, por ejemplo, carbohidratos, pero también de las proteínas con las que interaccionan. Este es un ejemplo de hace muchos años que hicimos con una amiga en Milán, Ana Bernardi, donde estudiábamos esta molécula que está basada en un mimético del glicolípido natural, que es el amilósido GM1, que inhibe la interacción de nuestras células con la toxina del cólera. Entonces, la resonancia la utilizamos fundamentalmente en este aspecto, para intentar conocer cómo son las moléculas y cómo interaccionan entre sí. Y esto se debe, bueno, a propiedades físico-químicas, por supuesto, de moléculas grandes y moléculas pequeñas o relativamente pequeñas. Una molécula grande, una proteína, cuando la tenemos en disolución, se mueve lentamente. Su tiempo de correlación rotacional es lento, en la escala de nanosegundos. Digamos, tarda mucho tiempo en girar alrededor de su eje. Esto produce unas propiedades determinadas en condiciones de resonancia magnética. Fundamentalmente, la relajación es rápida. ¿Qué quiere decir esto? Perturbamos el sistema con una radiofrecuencia determinada y vuelve al equilibrio. Los núcleos sensibles a la resonancia vuelven al equilibrio rápidamente. Rápidamente quiere decir del orden de milisegundos en escala de tiempos de resonancia. Esto produce unos parámetros de resonancia determinados en los que no voy a entrar. Por ejemplo, este que se llama NOE nos da idea de la proximidad entre núcleos activos a la resonancia, fundamentalmente protones, pero pueden ser carbonos, nitrógenos, etc. Y en este caso son negativos. Una molécula pequeña, un ligando, en este caso un carbohidrato, podría ser cualquier otra molécula, un posible fármaco. Tiene las propiedades totalmente diferentes. Se mueve muy rápidamente en disolución. Su tiempo de correlación rotacional es muy rápido, en la escala de tiempo de picosegundos. 3, 4, 5 órdenes de magnitud más rápido que la molécula grande. En estas condiciones puede demostrarse que la relajación dipolar de los núcleos activos a la resonancia es lenta, perturba el sistema y vuelve al equilibrio muy lentamente, del orden de segundos, es decir, muchísimo más lento. Los NOEs, es decir, lo que nos dice cuán cerca están estos átomos de otros en la misma molécula o en otra molécula, son positivos, es decir, totalmente diferentes a lo que tenemos en estas condiciones. Entonces, si la molécula pequeña, el fármaco o el carbohidrato, interacciona con la molécula grande para formar el complejo, pues evidentemente, al menos durante la fracción de tiempo que dura el complejo, por supuesto aquí tenemos unas condiciones cinéticas y termodinámicas esenciales, pues adopta las propiedades de la molécula lenta, de la molécula grande. Entonces ya no se mueve en la escala de tiempos de los picosegundos, sino en la escala de tiempos de nanosegundos. Su relajación no es lenta, sino que es rápida y los NOEs son negativos. Es decir, podemos diseñar, antes hablaba con Jesús Santamaría, la resonancia es tan potente que tú puedes manipular el sistema y preguntar exactamente lo que quieres, que hay experimentos de resonancia que son capaces de decirte qué es lo que pasa a los núcleos aquí, a los núcleos aquí o a los núcleos aquí, distinguiendo entre moléculas grandes y moléculas pequeñas. Es decir, podemos utilizar experimentos para preguntar a este sistema en equilibrio si existe interacción o no, cómo se produce la interacción, dónde se produce la interacción, tanto desde el punto de vista del ligando como desde el punto de vista de la proteína, y cuál es la dinámica y termodinámica del proceso. Entonces esto es lo que intentamos. Y para eso utilizamos estos imanes que veis aquí. Este es el laboratorio de resonancia de Biogune. Aquí está el Platform Manager, Tamu Dirks. Tenemos dos equipos de 600 MHz, un equipo de 800 MHz. Aquí tenemos mucho más espacio. Entonces cuando vayamos teniendo más dinero iremos llenándolo de más y más imanes. Ese es el objetivo. Intentar utilizar esta tecnología que es cara y muy potente para desarrollar estos problemas. Entonces, aquí tenéis un N-glicano típico de nuestras glicoproteínas humanas. Desde el punto de vista químico, abordar la estructura tridimensional de esta molécula y la interacción de esta molécula es relativamente compleja, y más cuando empezamos esto a principios de los años 90. Entonces, aplicamos en ese momento una aproximación, bueno, de nuevo, reduccionista. Vamos a dividir esto en trocitos y vamos a ir viendo cómo van interaccionando los distintos trocitos y luego vamos a intentar construir la historia completa.
Entonces, lo primero que encontramos, pues fijaros, hace más de 20 años ya, cuando sintéticamente sintetizamos pequeños oligosacáridos de este tipo y vimos cómo interaccionaban con proteínas, vimos algo que luego se ha visto, que es totalmente general. Todos los azúcares neutros interaccionan con proteínas de esta manera. Y aquí, bueno, Fraser-Stoddart está dando una charla, o acaba de terminar una charla en la Autónoma de Madrid, uno de los grandes de la química supramolecular, aunque empezó, por supuesto, antes con Len, pero hay muchos conceptos que son similares a los de química supramolecular. Aquí veis cómo la gente que trabajamos en resonancia representamos nuestros datos experimentales, es la conclusión de los análisis de los espectros. Hay una superposición de 20 estructuras de una proteína pequeña que se llama eveína, que utilizábamos como modelo porque sabíamos que reconocía unidades de N-acetilglucosamina. Entonces, bueno, la estructura de la proteína está bien definida. Aquí hay una representación de una de estas estructuras en modelos CPK y aquí hay una expansión del sitio de unión. Bueno, pues el sitio de interacción de la proteína está expuesto, es decir, no está en ninguna hendidura de la proteína, en ninguna cavidad, sino que está ahí, esperando a que venga el carbohidrato. ¿Qué quiere decir esto? Si está muy expuesto, el medio será muy importante. Es decir, cómo hagamos el experimento, las condiciones experimentales serán esenciales para sacar las conclusiones. El sitio de reconocimiento está preorganizado. Este es un concepto de Donald Cram, no el otro, en UCLA, en los 80. ¿Qué quiere decir esto? Que la orientación de las cadenas laterales de los aminoácidos es muy similar antes y después de que venga el azuquitar a interaccionar. Esto es un truco que pensamos que esto es un truco que utiliza la naturaleza para minimizar el coste entrópico de la interacción. Es decir, si está bien colocado, pues ya facilitará la interacción. El proceso está dirigido por la entalpía. Esto se mide, se detecta, y si está dirigido por la entalpía, que quiere decir que existen interacciones en el complejo que son mejores que las que cada uno de los componentes tiene con el agua o con el medio en que está interaccionando. Y podemos deducir, analizando cuidadosamente cómo son la estructura del complejo, que veis el azúcar en este color, la proteína en este otro color. Hemos tenido 3 charlas sobre luz, visión, luz. Yo soy daltónico, con lo cual espero que encontremos algo. Pero bueno, sé que esto está en un color y esto está en otro color. Entonces, ¿qué es lo que vemos aquí? Pues vemos enlaces de hidrógeno entre átomos de la proteína, por ejemplo, este hidroxilo de la tirosina 30 con este hidroxilo del azúcar, otro hidroxilo de la serina 19 con este carbonilo del azúcar. Los azúcares son moléculas muy polares, tienen un montón de grupos hidroxilo. Luego uno podría pensar que los enlaces de hidrógeno son lo más importante. Pues no. Lo que realmente es importante como motor o que proporciona el ímpetu para la interacción son interacciones de apilamiento que se llaman CHP. Es decir, estos enlaces carbono-hidrógeno que veis por aquí interaccionando con estos anillos aromáticos de la proteína. Y estos son realmente lo que mide, lo que fortalece el proceso de reconocimiento. Durante muchos años, pues fijaros, más de 20 años, hemos jugado con sistemas como este o muy similares, haciéndole todo tipo de cosas que podéis imaginar desde el punto de vista químico, modificando los anillos aromáticos de la proteína, modificando la naturaleza de los grupos hidroxilo del azúcar, cambiándolo por flúor, quitándolos, poniéndolos. Entonces podemos cuantificar cuánto vale cada uno de estas interacciones. Cada enlace de hidrógeno entre un grupo hidroxilo del azúcar y un grupo neutro de la proteína vale entre 1 y 1.5 kilocalorías por mol. Cada interacción de apilamiento entre una unidad de azúcar y una unidad de anillos aromáticos de nuestra proteína vale entre 1.5 y 2 kilocalorías por mol. En este caso tenemos 3 interacciones de apilamiento, 2 entre estos anillos aromáticos y el azúcar, y otra entre este metilo y este anillo de tirosina, y 2 enlaces de hidrógeno, lo que proporciona entálpicamente alrededor de 8.5 kilocalorías por mol para la interacción. Y la entropía se opone al proceso de interacción. Esto es una característica que especialmente con moléculas pequeñas siempre se ve. Existe además una compensación entalpía-entropía. Si tú rigidificas el azúcar para intentar que se minimice el coste entrópico de la interacción, ganas entropía, pero pierdes entalpía porque no es capaz de colocarse como debería. Entonces, bueno,
es difícil, ¿no? Es difícil mejorar, intentar diseñar moléculas que sean mejores. Pero bueno, tenemos una base importante que nos permite conocer cuáles son las características fundamentales de esta interacción. Entonces, como he dicho anteriormente, para la interacción entre azúcares y anillos aromáticos existe una componente minoritaria, normal, dispersiva, fuerza de dispersión, una componente electrostática, es decir, que la estabilidad del complejo depende del tamaño del anillo aromático. Pues, por ejemplo, hemos estado cambiando los anillos aromáticos. Fenilalanina es peor que tirosina, tirosina es peor que triptófano, y si ponemos en vez de triptófano ponemos naftilalanina, es decir, una aminoácido no natural, la interacción todavía mejora. Depende de la densidad electrónica del anillo aromático. Si ponemos átomos de flúor en el anillo aromático, se desactiva la interacción y pierdes más de 1 kilocaloría por mol desde el punto de vista entélpico. Y desde el punto de vista del azúcar, depende de la orientación, necesitas al menos 3 CHs apuntando en la misma dirección, y depende, bueno, de la acidez o de la polarización del enlace CH. Es decir, si aquí metemos grupos electronegativos, flúor, por ejemplo, pues es mejor. Si quitamos el hidroxilo, pues la interacción es peor. Entonces tenemos una pintura que nos permite conocer y modular cómo es esta interacción. Y además, el agua. Como he dicho antes, el sitio de reconocimiento está expuesto, el agua es absolutamente esencial. Podemos hacer incluso experimentos sin necesidad de meter una proteína, simplemente con anillos aromáticos sencillos y anillos de azúcar sencillos, y vemos que existen, si se cumplen estas condiciones, existe una tendencia natural a que se interaccionen entre sí, azúcares sencillos con anillos aromáticos, siempre que haya moléculas de agua alrededor. Si no hay agua, aunque tengamos disolventes de alta constante dieléctrica, dimetilsulfóxido, dimetilformamida, no vemos nada. Es decir, el agua es muy importante para este proceso de interacción. Bueno, pues una vez que conocemos cómo interacciona esto, pues podemos seguir avanzando. He mencionado también que además los N-glicanos, los azúcares, están relacionados con los determinantes antigénicos de los grupos sanguíneos. Esta noticia apareció, bueno, en distintos medios de comunicación hace 3 años ahora, y como veis aquí, a blood type to bring them all, basado en el Señor de los Anillos, ¿no? Un solo tipo de sangre para unirnos a todos. Y esto está basado en un trabajo de Steve Withers, un buen amigo y colaborador, competidor en Vancouver. ¿En qué se diferencian los grupos sanguíneos? Pues nuestros eritrocitos, aquellos que sois del grupo A, tenéis unos eritrocitos que están decorados por el determinante antigénico A, y en vuestro plasma tenéis anticuerpos anti-B, es decir, si hacen una transfusión con grupo sanguíneo B, pues estos anticuerpos se encargan de que aquello no funcione. Los que sois grupo B tenéis unos antígenos, es el grupo B, y en el plasma antígenos anti-A. Los que sois, hay gente que tiene grupo AB, lo que tiene es una mezcla de los dos tipos de antígenos, A y B, en los eritrocitos, y no hay anticuerpos en el plasma, obviamente, sino mala cosa. Y los que sois grupo O o 0, no hay ninguno de los antígenos decorando la pared celular del eritrocito, mientras que existen anticuerpos A y B. Y desde el punto de vista químico, esta es la diferencia entre el grupo sanguíneo A y el grupo sanguíneo B. Esto es absolutamente idéntico, una N-acetilglucosamina, una galactosa y una fucosa unidas exactamente igual. La diferencia es simplemente, aquí es una galactosa, un hidroxilo, y aquí es una N-acetilgalactosamina, un grupo acetamido. Esta es la única diferencia molecular, química, que existe entre los que somos o sois A y B. Entonces, ¿qué es lo que hizo Steve Withers? Steve Withers lo que hizo es utilizar un pool de enzimas diseñadas específicamente para cortar, independientemente que aquí haya galactosamina o galactosa, cortar por aquí, de tal manera que solo se queda con este azúcar, que es común. Entonces, toda la sangre que se consigue y se pasa por este pool de enzimas, se eliminan aquello que marca la diferencia entre los dos tipos de antígenos, y en principio se puede utilizar. Esto se ha patentado, parece que está en buen camino de utilizarse como sangre universal. ¿No se puede hacer que interrumpen las propiedades, no cambian las propiedades? No, es como si generaras un grupo O sintético, que es universal, un donante universal. Ese es el objetivo. No, encantado. No.
Esa es la idea, ¿no? La idea es una estupidez, pero no se le había ocurrido a nadie antes. O sea, cuando lo dices, joder, claro, ¿por qué no se me ha ocurrido a mí, no? Esa es la diferencia. Entonces, claro, estás creando un grupo donante universal sintético, ¿no? Digamos. Bueno, pero es que también desde el punto de vista de la interacción, estos determinantes antigénicos tienen unas propiedades muy interesantes. Como veis, tienen una forma de T, ¿no? Digamos, si esto lo ponemos así, esto tiene una estructura tridimensional, pero si veis aquí, pues este azúcar, fijaros, está rodeado de 1, 2 y 3. Entonces, digamos, pues está bastante constreñido, ¿no? Digamos, imaginaos, tiene grupos que son relativamente voluminosos, entonces sus propiedades son, bueno, peculiares. Como os mencionaba, durante muchos años hemos estado estudiando distintos azúcares y ver cómo funciona, cómo son desde el punto de vista tridimensional. Entonces podemos hacer experimentos de resonancia, y tanto para el azúcar libre como en presencia de proteínas. Aquí, como una proteína modelo, hemos utilizado una proteína humana que se llama galectina humana 3. Esta proteína está relacionada con procesos de metástasis, digamos, una diana terapéutica cada vez más y más importante. Entonces hemos visto cómo nuestros determinantes antigénicos de los distintos grupos sanguíneos son reconocidos por esta proteína, y ese trabajo lo ha hecho Ana Jimeno, que está ahí al fondo de la sala. Bueno, mediante experimentos de resonancia pues, nos permite conocer cuando tienes el antígeno e interacciona con la proteína, cuál es la parte del antígeno que está más cerca de la proteína. Y esto lo da estos experimentos que se llaman STD. Aquí quiero hacer un pequeño inciso. Recibo muchos de vosotros, ¿no? Recibís invitaciones a muchos congresos que son extraños, diferentes de vuestro grado de especialización, pero lo que yo recibo fundamentalmente son invitaciones a congresos relacionados con enfermedades de transmisión sexual, porque STD, además de ser Saturation Transfer Difference, que es este experimento, es Sexual Transmission Disease. Entonces, parece ser que estoy en las bases de datos de Sexual Transmission Disease. Otra anécdota que está relacionada con Valencia: imparto un máster en Valencia, como sabe Adolfo, desde hace muchos años. Entonces, una de las preguntas que les doy a los alumnos es sobre que me expliquen el STD, entonces les dejo pues un día para que, bueno, vayan si quieren consultar los apuntes, etcétera, y luego desarrollen la pregunta. Y una vez una de las alumnas hizo una perfecta disquisición de todas las enfermedades de transmisión sexual que existían en ese momento, con lo cual ya mucho no había asistido a la clase del STD que yo. Bueno, este espectro nos dice cuál es la parte del antígeno que interacciona con la proteína, y lo mismo podemos hacer desde el punto de vista de la proteína. Cada uno de estos piquitos es un NH, es digamos, uno de los enlaces amida de nuestra proteína. La característica es que esta proteína está marcada con nitrógeno 15, porque Ana pone a trabajar las células, en este caso bacterias, Escherichia coli, y les da de comer solamente cloruro amónico, marcado con nitrógeno 15, y glucosa marcada con carbono 13, de tal manera que la proteína que produce, que está específicamente codificada, viene con sus átomos de carbono con carbono 13 y con sus átomos de nitrógeno con nitrógeno 15, y podemos obtener estos espectros. Aquí veis también dos colores. Un color es para la proteína cuando está sola y otro color cuando viene el carbohidrato, y cuando vemos diferencias y somos capaces de ver cuál es este pico, sabemos cuál es la zona de la proteína que interacciona con el azúcar. Bueno, podemos dar una visión tridimensional. Estos espectros que veis aquí, que se llaman espectroscopía de intercambio, lo que nos está midiendo es la velocidad de salida del azúcar cuando está dentro y cuando está fuera, porque vemos señales diferentes para dentro y para fuera. Para los que sois un poquito de resonancia, como veis, las señales del azúcar cuando está dentro se van a campo muy, muy alto, a 2 partes por millón, 1 parte por millón. Esto quiere decir que están encima de residuos aromáticos. Simplemente es una curiosidad. Pero bueno, estos experimentos nos permiten determinar la constante de afinidad, que para una molécula neutra es buena, ¿no?, en el orden de micromolar, y nos permite también determinar la velocidad, las K-on y las K-off. Si vemos esto, lo que podemos hacer además es, como siempre, cortar nuestro azúcar en distintas piezas y estudiar cómo interacciona este disacárido, este disacárido, este disacárido, este trisacárido y este trisacárido, y comparar todo. ¿Qué características diferentes tiene cuando tienes el antígeno completo a cuando tienes sus pequeñas partes? Por ejemplo, esto es lo que vemos. Lo que vemos
es que la afinidad aumenta al pasar del trisacárido al tetrasacárido. Aumenta, bueno, no mucho, pero 3 o 4 veces, pero lo que aumenta fundamentalmente es la K-on. Es decir, que esto está como si estuviera también preorganizado e interacciona directamente. La K-off es incluso un poquito peor en el caso de los determinantes antigénicos de los grupos sanguíneos, que son estos. Este es el grupo A y este es el grupo B. Este interacciona mejor desde el punto de vista entálpico, este está mejor colocado. ¿Qué quiere decir esto? Pues esto quiere decir que esta molécula, de manera natural, es muy rígida y está perfectamente preorganizada para interaccionar. Y esto es un azúcar absolutamente inusual. Los azúcares, con estos enlaces que tienen aquí, son normalmente moléculas muy flexibles. Sin embargo, los determinantes de los grupos sanguíneos son el paradigma, digamos, de la rigidez. Son moléculas absolutamente diferentes del resto de los azúcares. Y esto hace que además su reconocimiento sea completamente diferente. Cuando veis aquí los fragmentos, estas son las constantes de afinidad, estos son los mejores, los más afines, ¿no? Constantes de disociación, las más pequeñas. Como veis, la entalpía es favorable, siempre, en todos los casos, la entropía desfavorable para los fragmentos. Sin embargo, en el caso de los tetrasacáridos rígidos, la entropía es o prácticamente insignificante o incluso ayuda un poquito al proceso de reconocimiento. Aquí pensamos que estamos viendo por primera vez cómo es el papel de la rigidificación de los enlaces glicosídicos en el proceso de reconocimiento molecular de carbohidratos. Y esto pensamos que conceptualmente puede ayudarnos a diseñar moléculas que interaccionen mejor. Bueno, glicoproteínas, como os he dicho, muchas asparraginas de nuestras glicoproteínas están decoradas con estos N-glicanos. Simplemente para entrar en aspectos sociales, pues una de las glicoproteínas más famosas es la famosa eritropoyetina, que es utilizada por algunos pseudoatletas. Esta es la estructura de la glicoproteína de verdad, ¿no? La que está decorada, modificada por azúcares. La que utilizan los pseudoatletas utilizan glicoproteína producida por bacterias, que no tienen mecanismos de glicosilación, por lo tanto no tienen carbohidratos. Es decir, existe una manera relativamente sencilla de distinguir la glicoproteína natural, la que producimos nosotros, la eritropoyetina, o que se produce de manera natural por distintos organismos, porque es ácida, porque está finalizada por estos residuos de ácido siálico, de la glicoproteína sintética producida por bacterias, que es básica, no tiene estas cadenas de ácido siálico, y esto hay gente pues, que no lo sabe, ¿no? Entonces se queda un tanto perpleja. Existen otros métodos, ¿no? También de distinguir las distintas eritropoyetinas, pero esta es muy sencilla y muy trivial. Bueno, ¿cómo estudiamos? A lo largo de los años pues hemos ido creciendo, ¿no? Empezamos utilizando los distintos fragmentos, sialilactosa, quitobiosa, el trisacárido de manosa. Vamos creciendo la complejidad. Entonces, Ana Ardá, en este caso, convencimos a Carlo Unversag en la Universidad de Beirut que nos fuera construyendo estas moléculas desde el punto de vista sintético, puras y en cantidad, y lo que vimos que en principio, aunque aumentáramos estas cadenas por aquí sin la segunda rama, pues se mantenían las interacciones de apilamiento, CH-pi y los enlaces de hidrógeno. Pero ¿qué pasa cuando llegamos al punto de ramificación? Y esto de nuevo es el trabajo de Ana Gimeno. Pues aquí suceden cosas curiosas. Vimos cómo es la variación cuando tenemos esta parte que son 3 manosas, cuando se elonga por aquí, e incluso se decora con otra unidad de azúcar. De nuevo, como he dicho anteriormente, estos son las glicoproteínas normales en nuestro organismo, pero de vez en cuando pasan cosas raras, y una de las cosas raras que pasa de vez en cuando es que viene una enzima, se llama fucosiltransferasa, y coloca una unidad de fucosa en alguno de estos azúcares, y esto normalmente está relacionado con patología. Es decir, el que seamos capaces de detectar en nuestro plasma glicoproteínas que contienen fucosa, pues es un indicio de malignidad, ¿no? Fundamentalmente de cáncer. Entonces, la pregunta que nos hicimos en este caso es decir, ¿existe algo a nivel estructural en la presentación, en la conformación de esta molécula en comparación de las moléculas pequeñitas y sobre todo cuando viene la fucosa?
Bueno, pues entonces, de nuevo, utilizando los experimentos que hemos dicho antes de STD, Ana lo que vio es que cuando tenemos este heptasacárido con las dos ramas por aquí, lo que sucede cuando tenemos una proteína que está relacionada con infección, lo que vemos es que existen dos modos de reconocimiento, es decir, no existe una manera única en que este heptasacárido interacciona con la proteína. Hay veces que interacciona esta rama de arriba y hay veces que interacciona esta rama de abajo. Es decir, estos datos experimentales solo se pueden explicar por una combinación lineal prácticamente 1:1 de las dos maneras de interaccionar. Cuando colocamos la fucosa, es decir, viene la fucosa aquí, a esta posición, estudiamos también la estructura tridimensional, nada cambia, es básicamente lo mismo, desde el punto de vista de estructura tridimensional es exactamente lo mismo. Sin embargo, cuando hacemos los mismos experimentos de tipo STD para el oligosacárido con fucosa, lo que sucede es que ahora de los dos sitios, de las dos maneras de interacción que estaban sucediendo en, digamos, en nuestra molécula, en nuestra molécula natural, en este caso solamente se reconoce una. Es decir, es como si tuviéramos un semáforo. Se coloca una fucosa aquí, fijaros, el sitio de reconocimiento no está cerca, es relativamente remoto, pero sin embargo, de los dos sitios de unión, ahora solamente se reconoce uno. Es decir, la fucosa es una especie, bueno, como ha dicho Antonio, estamos intentando descifrar si esto es un código o no, o es simplemente casualidad. Hemos encontrado otros casos en que no es casualidad, más casos así. No cambia la estructura tridimensional en absoluto, lo que cambia es el modo de presentación y el modo de interacción con la proteína. Estas moléculas también, una de ellas fue sintetizada por Carlo Unversack y la otra por Niels Reichard en San Sebastián. Bueno, tenemos esta molécula con sus dos ramas. Desde el punto de vista, para aquellos que sabéis un poquito de resonancia, estos dos ácidos siálicos son indistinguibles desde el punto de vista de resonancia, dan exactamente las mismas señales, estas dos galactosas, estas N-acetilglucosaminas y casi todas estas manosas. Es decir, no existía una manera trivial de saber si cuando tenemos esta molécula interacciona por aquí o las dos interaccionan. Entonces aquí, inspirados en gente que había trabajado en metaloproteínas, fundamentalmente en el grupo del gran Ivano Bertini en Florencia, ellos descubrieron que cuando tenías metales paramagnéticos en proteínas y tenías un núcleo sensible a la resonancia, se producía una perturbación en la señal de esta señal, algo que se llama desplazamiento de pseudocontacto, que dependía de la distancia y de la orientación. Entonces, la idea que tuvimos fue, pues vamos a colocar en una parte del azúcar que no modifique la estructura ni las capacidades de interacción de las ramas, metemos aquí un lantánido que sea paramagnético, y entonces se producirá este efecto de desplazamiento de pseudocontacto, de acuerdo con esta ecuación que veis aquí, de tal manera que en principio la orientación y distancia de los átomos de aquí con respecto al lantánido sea diferente los de aquí que los de aquí. Este es el espectro normal de este oligosacárido con lantano, que es diamagnético, y si cambiamos de lantano a disprosio, este es el trabajo de Ángeles, pues cada una de estas señales se desdobla en dos. Esto me lo sé, rojo y azul. Y esto es porque la orientación de los átomos de esta rama es diferente de la orientación de esta rama, entonces ahora ya tenemos una manera de saber cuál es cuál, y entonces ya podemos añadir nuestra proteína y ver cuál de las dos ramas es reconocida. En este caso, añadiendo nuestra galectina 3, vimos que se modificaban las dos ramas, es decir, las dos ramas interaccionaban con la proteína. No tuvimos ninguna evidencia que se formara complejo ternario porque debe estar penalizado entrópicamente. Siguiente reto. Existen otras patologías que están relacionadas con la presencia de estos oligosacáridos multiantenarios. Entonces, aquí la pregunta es, ¿se reconocen todas? ¿No se reconocen? ¿Cómo podemos? Lo mismo, todas estas señales y estas señales son exactamente igual en resonancia magnética nuclear, pero convencimos de nuevo a Carlo que sintetizara estos oligosacáridos, le metiera aquí el espaciador quelador de lantánidos, y entonces, aquí está Carlo, de este espectro muy sencillo, donde cada una de estas señales está en la misma posición, cuando cambiamos de lantano
a disprosio, pues por ejemplo estas 4 señales que están juntas se separan las 4 y ahora tenemos indicación de las 4 ramas y podemos ver primero cuál es la conformación por primera vez de estas moléculas en disolución, cuál es la forma que tienen, ver que las ramas adoptan distintas orientaciones espaciales y cómo interaccionan con distintas proteínas y sí, en este caso sí vimos que existen ramas que interaccionan de manera diferente y depende de la orientación de la rama, pero también depende de la estructura de la proteína que estamos utilizando. Y ahora estamos estudiando lo mismo. Cuando metemos átomos de unidades de fucosa en distintas posiciones, cómo se modifica el reconocimiento. No sé cuánto tiempo... ¿Sigo un poquito? Vale. Bueno, seguimos con los oligosacáridos. En este caso vamos a pasar a otro aspecto social, esto es de hace unos años, la lactancia de la princesa Leticia, donde, bueno, una de las cosas que se pusieron en la prensa era si debía dar el pecho o no debía dar el pecho, no voy a entrar en aspectos sociales. Esto no es exclusivo de España, ¿no? Porque también en otras casas reales ha sucedido prácticamente lo mismo cuando alguna de las princesas o lo que sean de la Casa Real Británica quedaron embarazadas. Lo que sí está claro es que la leche materna, además de lactosa, obviamente tiene un montón de oligosacáridos. Existen muchas evidencias, absolutamente evidencias, que la leche humana bloquea la interacción con patógenos a través de esta proteína que se llama digisign, que es la proteína una de las proteínas que estamos estudiando, y la interacción de los oligosacáridos de nuestras células con esta digisign es el primer paso a los procesos de infección, básicamente globales, pero entre otros VIH, ébola y muchos. Entonces, lo que tienen la leche materna son oligosacáridos en cantidad de muy distinta naturaleza química que impiden la interacción de los oligosacáridos de nuestras células con los patógenos, con lo cual no se produce la infección. O sea, claramente es beneficioso desde el punto de vista científico y riguroso tomar leche materna. ¿Y por qué no se generan leches sintéticas, ¿no?, con un montón de oligosacáridos y se les da a las madres? Pues porque, entre otras cosas, los oligosacáridos, esto que habéis visto aquí, cada una de estas moléculas es una tesis doctoral desde el punto de vista sintético. Históricamente ha sido muy difícil de sintetizar oligosacáridos. Y uno de los problemas por los que han sido muy difíciles de sintetizar estos oligosacáridos ha sido, bueno, el conocimiento específico del mecanismo de la reacción de glicosilación. Durante muchos años, en base a intuición química y a cálculos, siempre se había propuesto que el intermedio de la síntesis de estos oligosacáridos es este ion, glicosil oxocarbonio, que veis aquí, con una forma muy característica, y dependiendo del azúcar, esta forma que veis aquí podría ser diferente, dependiendo de los grupos hidroxilos y de la posición de los grupos hidroxilos que esto tuviera, pero nunca se había podido detectar. Entonces lo que hizo hace ya unos años Ana, en colaboración con unos amigos en Francia, Sébastien Thibaudot, Yves Leriot, ellos, que son químicos de superácidos, fueron capaces de capturar el ion oxocarbonio en estas condiciones tan espectaculares, ácido fluorídrico y pentafluoruro de antimonio, y en estas condiciones se genera este ion que da estos espectros de resonancia tan maravillosos, tan fantásticos. Aquí veis el espectro de protón, y a partir de aquí podemos sacar las constantes de acoplamiento y a partir de aquí la forma y la estructura de azúcares, de todos los azúcares que os podáis imaginar. Es decir, ahora ya conocemos la estructura tridimensional de los azúcares y podemos en principio utilizar para la predicción de las estructuras. De hecho, Peter Sieberger recientemente ha empezado algo que se llama Automated Glycan Assembly, es decir, la generación de oligosacáridos en fase sólida, es decir, mimetizando lo que han hecho los químicos de péptidos o de nucleótidos durante muchos años, intentando sintetizar en fase sólida oligosacáridos, y Peter ha puesto en marcha un programa para sintetizar oligosacáridos de distinta naturaleza química, ¿no?, como si fuera un Lego. Puede sintetizar oligosacáridos, todos son iguales, o de vez en cuando meter un oligosacárido. Entonces, lo que hemos hecho en colaboración con él es ver la forma que tienen estos oligosacáridos dependiendo de la naturaleza química de los azúcares que mete, la posición o cuando intercala algún otro azúcar aquí. Y esto lo hemos hecho por resonancia magnética nuclear porque, como ahora tenemos mucho dinero, pues cada uno de estos azúcares que son el mismo, por ejemplo, y esto desde el punto de vista de resonancia
serían inabordables, pues a lo que hacemos es metemos uno con carbono 13 aquí, o en el siguiente, y tenemos unos espectros como estos, de tal manera que solo tenemos en cada espectro una de las unidades que está marcada, podemos estudiar la conformación y podemos estudiar la relación y luego la estructura tridimensional global. Esto lo ha hecho otra Ana Poveda. En mi grupo solo pueden trabajar las mujeres que se llaman Ana. Bueno, y voy a ir, alguna Ángeles también ha habido, sí. Bueno, vamos a terminar. Este es el último ejemplo, ¿no? Terminamos de nuevo con infección y un problema que tenemos en todo el mundo cada vez que llega el otoño, ¿no? Que es la infección por el virus de la gripe. Aquí está el famoso virus de la gripe, que tiene dos proteínas en su periferia. Una se llama hemaglutinina y otra se llama neuraminidasa. La hemaglutinina, ¿qué hace? Pues aglutinar. Tenemos nuestros azúcares en la superficie de nuestras células y están terminados por estos glicanos, como veis aquí, con un ácido siálico. Y nosotros, los humanos, tenemos este ácido siálico, se une a la galactosa por una posición que se llama 2,6. El átomo 6 de la galactosa al átomo 2 del siálico. Y como sabéis, las aves también tienen algo similar, pero lo que tienen, en vez de tener el siálico unido a la galactosa por la posición 6, lo tienen unido por la posición 3. Es muy parecido, pero no es lo mismo, por suerte para nosotros, ¿no? Porque aquí está el problema que se habla siempre cuando llega el otoño, existe el riesgo, ¿no?, de la transmisión entre especies y que nos vayamos todos fuera. Bueno, pues eso tiene que verlo, la hemaglutinina es la que reconoce los ácidos siálicos. Entonces existen hemaglutininas que son capaces de reconocer enlaces 2,6, que son los que infectan a los humanos, y hemaglutininas que reconocen enlaces 2,3, que son los que infectan a las aves. Desde el punto de vista de la proteína, y luego, una vez que se reconocen, llega la neuraminidasa, lo corta y el virus entra en nuestra célula. Entonces, lo que funciona hasta ahora, el Relenza y el Tamiflu, que es los fármacos que tenemos, funcionan como inhibidores de la neuraminidasa, no del proceso de interacción, sino del proceso de ruptura y de entrada del virus. Son moléculas, como veis, son análogos de ácido siálico. Estos son los fármacos que están comercializados ahora mismo. Entonces, nuestra idea es intentar bloquear el proceso de infección, y esto lo hacemos en colaboración con Jim Paulson en Scripps. Bueno, desde el punto de vista de la proteína, cuando tenemos hemaglutininas humanas o aviares, ya se conoce desde hace más de 10 años que solamente 3 mutaciones son responsables de la diferencia. O sea, con que hubiera 3 mutaciones, tuviéramos la mala suerte, ¿no?, en la hemaglutinina, que se mutaran 3 posiciones específicas, ya la aviar reconocería los ácidos siálicos 2,6 o la humana nos da igual, ¿no?, que reconociera los ácidos siálicos 2,3. Pero simplemente son 3 mutaciones las que son capaces de cambiar la especificidad de 2,6 a 2,3. Bueno, estas moléculas terminadas en ácido siálico han sido siempre un reto porque nunca se ha podido conocer la estructura de estas moléculas, y con Jim, que está aquí en Madrid, como veis aquí, y de nuevo Ángeles y Bea han conseguido ya moléculas y estudiar decoradas con ácido siálico que, aplicando la misma metodología del antánido y disprosio, podemos distinguir las estructuras de los ácidos siálicos para ver cómo se produce la interacción, si es simultánea, si es uno y después el otro de estas moléculas. De hecho, Bea, que es una de nuestras doctorandas, está ahora en Scripps con Jim. Bueno, pues estos son los avances que vamos haciendo. Pues agradecer a la gente que está ahora trabajando conmigo en Biojune, la gente que se quedó en Madrid, con mi amigo y colega Javi Cañada, que es de Bilbao y siempre me envidiará toda su vida por haberme podido ir a Bilbao, la gente que nos sintetiza moléculas, la que nos ha ayudado en los distintos proyectos, de algunos que no he hablado, Sonsoles, que ha estado por aquí, nos ha ayudado con el modelado, la parte del antánidos, las agencias e instituciones que nos han ido financiando a lo largo de la historia, primero en Madrid, la Comunidad de Madrid, luego ahora el Gobierno vasco, distintos proyectos europeos, ahora recientemente Reglecan NMR, el Advanced ERC, distintas compañías farmacéuticas. A todos ellos les tengo que dar las gracias. Este es el grupo, las 3 Anas en
en Bilbao, el resto del grupo, los doctorandos y Sandra, que es la técnico, mi primer alumno vasco, Johnny Manol, que está haciendo el fin de máster, pero va a empezar a hacer la tesis. Recibimos gente, digamos, de todo el mundo que viene un poco a aprender y a compartir con nosotros nuestra metodología, algunas actividades sociales con nuevas incorporaciones al grupo y, bueno, muchas gracias por la invitación, por la atención y ahora toca esto, ¿no? Hemos terminado la entrevista. Tenemos tiempo para una pregunta.